Maestras y maestros de educación básica, para un servidor, Jerónimo Ontiveros Pérez, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este quinto conversatorio promovido por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro. Es importante destacar que dentro de las estrategias planteadas por la UCEBEC, en este ciclo escolar 2020-2021, está la edición de una revista digital denominada Punto de Encuentro, que se estará publicando trimestralmente y tendrá las siguientes secciones: Punto de Encuentro, Nuestra Identidad, Desde la Escuela, En la Diversidad está la Diferencia, El Arte de la Palabra, Colegiado, Una Biblioteca del Maestro y El Arca de la Memoria. Es por ello que en esta ocasión el propósito del conversatorio es conocer los puntos de vista de los autores que participan en la primera edición de la revista, reitero, Punto de Encuentro, la cual sin duda ofrecerá interesantes reflexiones dirigidas a toda la comunidad educativa de Querétaro, que permita a los padres, alumnos, docentes y autoridades educativas, entre otros, orientar y fortalecer las acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Querétaro. En este sentido, en este espacio virtual, contamos con la presencia de Rafael Zúñiga Guerrero, quien cuenta con las licenciaturas en Educación y en Psicología, posgrados en Investigación Educativa y en Orientación y Desarrollo Humanos y en Terapia Familiar Sistémico-Relacional. Actualmente se desempeña como supervisor de la Zona 5 en la modalidad de secundarias técnicas, habiendo sido profesor en secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado a lo largo de 41 años de labor docente. Siempre grata la presencia de la maestra en educación especial, Eda Karina Rubio Rubio, quien actualmente se desempeña como directora de Equidad y Apoyo a la Educación. Ella es egresada de la Escuela Normal del Estado de Querétaro con la especialidad en audición y lenguaje. Cuenta con maestría en educación especial en la Normal Regional de Especialización de Saltillo, Coahuila, además de diplomados en neurofisiología, en valores, en matemáticas y liderazgo efectivo, entre otros. Ha sido docente frente a grupo de educación preescolar, maestra de lenguaje y comunicación en CAPEP y USAER, asesora técnico-pedagógica en la Zona 3 de Educación Especial y en el Departamento de Educación Especial, así como jefa del Departamento de Educación Especial. Bienvenida, maestra Cari. Importante la presencia de la doctora Silviana Rubio Rodríguez, supervisora de Educación Especial. Hablar de su currículum indudablemente que nos llevaría un conversatorio completo. Sin embargo, refiero una mínima parte. Realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en el área de necesidades y derechos de la infancia y psicología educativa y de la educación, respectivamente. Es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional de México y profesora de Educación Primaria por la Escuela Normal del Estado de Querétaro. Por la Universidad Autónoma de Querétaro ha obtenido la especialidad en Psicología Infantil y Aprendizajes Esperados. Ha participado en investigaciones como el trabajo infantil en España, coordinado por la doctora Esperanza Echeita de la Universidad Autónoma de Madrid y la UNICEF. En la investigación Indicadores de Calidad en Institutos de Educación Secundaria en España, coordinado por el doctor Álvaro Marchesi.
tiene una tesis inédita de doctorado denominada La identidad colectiva en una comunidad otomí de México, dirigida por el doctor Alberto Rosa Rivero, catedrático de la UAM, España. Bienvenida, doctora. Un honor contar con una experta de la práctica docente, con 20 años de servicio, la maestra Alicia Aguilar Hernández, docente frente a grupo de la Escuela Primaria José María Morelos de San Nicolás, municipio de Tequisquiapan. Ella es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado, mediadora de lectura por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en ciudadanía, arte y cultura por la Organización de los Estados Iberoamericanos. En 2013 obtuvo el Premio Estatal al Desempeño Docente. En 2016 el Premio Nacional de Fomento a la Lectura y la Escritura. En 2019 fue galardonada con el Premio ABC Maestros de los que Aprendemos. En 2018 publicó, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el libro Gran Diccionario Infantil. Gracias por su presencia. Agradable también la asistencia de la maestra María Guadalupe Ramírez Arellano, supervisora de educación primaria en la zona escolar 44 y enlace del sector 2 de Cadereyta de Montes. Cuenta con la licenciatura en educación primaria por la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera, y la maestría en pedagogía por el Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación. Se ha desempeñado como docente frente a grupo en escuelas rurales multigrado, directora técnica de educación primaria, asesora técnico-pedagógica, asesora en cursos de actualización en el Centro de Maestros número 4, coordinadora del Centro de Maestros número 4 en Cadereyta de Montes, Querétaro, y asesora en la Universidad Pedagógica Nacional en las licenciaturas en Educación, Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena y en Pedagogía. Está certificada en competencias laboral de calificación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, y como evaluador del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, además de haber cursado diversos diplomados. Comparte también este espacio el maestro José Leal Correa, con una experiencia laboral de 36 años como profesor de primaria, director en el mismo nivel educativo y actualmente supervisor de la zona escolar número 15 del sector 3 en San Juan del Río. El maestro José Leal Correa es egresado de la Normal del Estado de Querétaro, Campus San Juan del Río, además de haber obtenido la licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 22A y la maestría en la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas, Asociación Civil. Finalmente, no por ello menos importante, nos acompaña el maestro Juan Salinas y López, jefe del sector número 4 de Educación Primaria. Él es egresado de la Escuela Normal del Estado Andrés Valvanera, con licenciatura en Historia por la Normal Superior y en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22A, y maestría en Pedagogía por la Normal Superior. Ha sido profesor frente a grupo, director de escuela, supervisor, jefe de sector del departamento, jefe de sector
jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Educación Primaria y director de la misma, así como jefe del Departamento de Servicios Regionales en San Juan del Río y, por si fuera poco, es escritor de cuentos infantiles y de ensayos. Gracias por la presencia de todas y todos ustedes y sin más preámbulo, daremos paso a escuchar a las y los participantes, quienes seguramente harán valiosas aportaciones, para lo cual tendrán 6 minutos cada uno de ustedes. Maestro Rafael Zúñiga Guerrero, evidentemente vivimos un año atípico como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, que nos presenta nuevos retos. Desde tu experiencia, maestro Rafa, ¿cómo percibes que los actores educativos han enfrentado estos retos? ¿Qué se ha hecho y qué ha faltado por hacer? ¿Cuál es el balance hasta este momento? Y desde luego, si hay tiempo y nos pudieras compartir este artículo en la primera edición denominado La escuela como constructora de esperanzas. Adelante, maestro Rafa. Gracias, maestro Jerónimo, muy amable. Un saludo a todas y a todos. Pues, ¿qué se ha hecho? Yo creo que aquí tendríamos que revisar que esta situación que estamos viviendo impacta de manera distinta en cada uno de los docentes, de los alumnos y los padres de familia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene pensamientos distintos. Y aquí habría que partir de una tesis de la neurociencia. Las emociones, los sentimientos son resultado de nuestros pensamientos. Y cuando estas emociones, estos sentimientos son de deterioro, que no apoyan al desarrollo humano, estamos entendiendo que se derivan de pensamientos tergiversados, de pensamientos nocivos. Entonces, cada uno de nosotros vive emociones y sentimientos en estos momentos de pandemia que nos amenaza la pandemia según estos pensamientos que tenemos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si algunos pensamos que aquí está el acabose, que hay desesperanza, que no hay posibilidad de salir en ello, es porque el pensamiento está dirigiendo este tipo de emociones. Dice la doctora Muñoz Polit, la esperanza es un tipo de emoción. Entonces, habría que ver, identificar qué pensamiento hay detrás de esa desesperanza para algunos. A todos, o a la mayoría por lo menos, nos causa esta situación tristeza, nos causa enojo, nos causa miedo. Y yo diría, qué bueno que nos causa miedo, porque el miedo, así como todas las demás emociones, tiene la función de la supervivencia. Entonces, gracias al miedo, nosotros nos cuidamos, nos protegemos ante esta situación del virus que nos pueda invadir, que nos pueda contagiar. Es bueno tener miedo, es bueno tener enojo, porque el enojo tiene la función de empujar, de salir adelante. Es bueno tener tristeza, porque la tristeza nos permite ser atendidos, ser escuchados, y esta parte es muy importante. Bueno, pero el tema es cuando este miedo, este enojo y esta tristeza rebasan los límites. Y entonces estamos ante una situación, digamos, delicada, ante emociones aflictivas, emociones de deterioro que corremos el riesgo que sí nos dañen, no solo fisiológicamente, sino nos dañen mentalmente. Por eso
yo creo, o al menos el interés de haber creado este artículo, de haber escrito este artículo de la escuela como constructora de esperanzas, es porque ante esta oleada requerimos algunos, no sé si muchos, de nosotros, la esperanza, la idea, el optimismo de que vamos a salir adelante. Cuando entramos en un pesimismo, en un dominio de estas emociones nocivas, derivadas, repito, de estos pensamientos, entonces no solo baja nuestro sistema inmunológico, sino además empezamos con un estrés que pasa de ser moderado a alto y después hasta crónico. Y entonces sí nos afecte mucho en la cuestión, repito, fisiológica y la cuestión de mental, porque hay una ruptura del equilibrio. Y al haber una ruptura del equilibrio, estamos más a la mano de las enfermedades, a la mano del contagio. Es importante tener esperanza, porque la esperanza es una emoción, un sentimiento que nos ayuda a salir adelante, porque hay la creencia de nosotros de que podemos salir adelante. Entonces, la intención de este artículo, de haber escrito este artículo, es porque la escuela es en sí misma el semillero para el cultivo de estas emociones de desarrollo. Y entre esas emociones, justamente, es la esperanza. Pero aunque el artículo está escrito, está dirigido más al ámbito escolar, a mí me parece que se puede inferir que el padre de familia, que el alumno, puede inferir, o cualquier otro ciudadano, puede inferir que la familia como institución, la iglesia como institución, pueda ser también generadora de esperanzas. Hoy más que nunca requerimos, necesitamos reconocer, aceptar que hay esperanza. Y eso tiene que ver con pensamientos positivos. Los pensamientos positivos, maestros, nos ayudan a tener no solamente un mejor equilibrio, sino una salud mental y una salud fisiológica. Bien, yo creo que la escuela es importante que siga desarrollando estas emociones y estos sentimientos positivos. Me parece que hay una asignatura pendiente en la escuela y esa asignatura pendiente tiene que ver con el desarrollo, con el cultivo de la inteligencia emocional. Le hemos apostado más a la inteligencia racional. Urge que orientemos como maestros, como padres de familia, al desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué planteo como estrategia en este artículo para impulsar este desarrollo emocional, este desarrollo de este tipo de emociones positivas? Planteo la pregunta. Me parece, y déjenme decirles que vale la pena leer el artículo porque hay una serie de preguntas que nos ayudarían a través de estas de ir del pensamiento nocivo, de la emoción de deterioro a la emoción de desarrollo, a la emoción positiva, como la alegría, el afecto y desde luego, maestras, maestros, a la esperanza. Yo los invito a que tengan la amabilidad, la atención de leer el artículo, pero asimismo también les invito a que escriban. Yo creo que no es lo mismo verbalizar que escribir. Son niveles distintos y al escribir hay mayores exigencias. Y estoy seguro que muchos y muchas de ustedes tienen esa posibilidad de compartirnos sus experiencias, sus saberes que en tantos y tantos años han ido construyendo. Saberes, experiencias que nos serán útiles a muchos de nosotros. Bien, espero que, como dije, se den esta oportunidad de leer este artículo. Un abrazo, que tengan éxito, mucha salud y que se conserven bien. Gracias, muy amables. Sin duda, interesantes los planteamientos del maestro Rafael y en lo particular me quedaría con 2 o 3 frases. La esperanza
es un tipo de emoción. Es bueno tener miedo. Y en síntesis o en resumen, es importante vivir las emociones a plenitud, encaminados hacia una salud mental. Y esta última parte que me parece interesante, que es la invitación a escribir. Efectivamente, en muchas ocasiones verbalizamos demasiado, pero nos cuesta, lo digo por mí, mucho trabajo escribir. Y yo me uno a esa invitación para que en próximas ediciones de la revista lo hagan como lo han hecho cada uno de ustedes. Gracias, maestro Rafael. Bien. Maestra Eda Karina Rubio, hablar de identidad es hablar de un sentido de pertenencia a una familia, a un grupo, a una comunidad, a un estado o a un país. Desde su perspectiva, maestra Cari, ¿cómo se fortalece la identidad nacional en los alumnos sin menoscabo de que somos ciudadanos del mundo? ¿Qué nos identifica como docentes hacia el logro de la mejora educativa? Adelante, maestra Cari. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es un placer para mí compartir este espacio virtual con cada uno de ustedes. Es un orgullo pertenecer a esta institución que día a día reinventamos acciones en beneficio de esta población queretana. Bueno, para mí identidad es reinventarnos, ¿sí? Es reconocernos, es interactuar con el otro. En este momento que estamos viviendo, es identificarme con el otro ante la adversidad. Y todo tiene que ver con esta historia personal que tienes, con esta historia profesional, con esta historia emocional y contextual que tiene que ver con tu desarrollo, la que nos ha permitido identificarnos con el otro. Desde que egresamos de una institución educativa o desde que estamos pequeños siempre nos identificamos con algún alumno, con algún maestro y queremos ser como ellos, ¿sí? En este momento nosotros tenemos este gran reto. ¿Con quién me identifico? ¿Qué necesito hacer ante esta soledad, ante este individualismo que de repente estamos viviendo, ante esta nueva modalidad de manera virtual donde vemos niños que emocionalmente requieren del otro para poder salir adelante? Tenemos que reinventar para poder lograr esto. Nuestra identidad tiene que ver mucho con este desarrollo profesional, esta práctica educativa que tenemos que hacer, esta práctica pedagógica, que son las claves de esa formación inicial. Y que esta formación continua tiene que ver con esos procesos reflexivos que los docentes que tenemos que realizar día a día para atender esta diversidad. Es este interrogante de que qué me identifica con el otro, qué me identifica con este grupo de escritores que ahora pues nos hemos atrevido a escribir. Que para mí es un primer momento escribir en esta revista que es Punto de Encuentro. Y es para mí un orgullo poder transmitir que como docentes tenemos que tener algo en que creer, alguien en quien nos inspira. A mí me inspira mucho el maestro Juan, el maestro Rafa, cada uno de ustedes en mi trayectoria me han inspirado a querer lograr hacer grandes cosas como ustedes a través de toda su trayectoria profesional y personal lo han realizado. En este sentido, la identidad docente no es algo que se fija o que se impone, es algo que surge y que poco a poco a través de tu desarrollo personal, profesional, lo vas logrando. Te identificas con tu colega porque hace bien las cosas, porque innova, te identificas bien con tu colega porque te inspira a ser cada día mejor. Tener una identidad profesional es la forma como los especialistas en educación nos tenemos que definir en nosotros mismos y en los otros. Es construirnos con todas nuestras habilidades y emociones, ser resilientes en esa construcción de nosotros mismos. Y ante esta pandemia creo que nos hemos reinventado ante esta adversidad.
reinventado a hacer unos procesos de aprendizaje diferentes, a reconstruirnos y reconocernos que somos capaces de lograr aprendizajes a través de esta creatividad e innovación, que en muchas ocasiones a veces la dejamos ahí. Nos identificamos con aquel que si planea o no planea, le da igual, ¿no? De todos modos, sus niños aprueban. Pero es importante construir escenarios de aprendizaje donde nosotros seamos portavoces y nos identifiquemos con ese colegiado que día a día tiene nuevos retos de aprendizaje para enfrentar el logro educativo. ¿Cómo va a impactar esta identidad con esa comunidad escolar, con esos padres de familia, con esos compañeros docentes? Va a impactar con relaciones interpersonales sanas, porque un contexto sano puede lograr alumnos emocionalmente sanos, ¿sí? Tiene que lograr a resolver y reconstruir, conocer, ser parte de ese contexto para poder lograr aprendizajes y logros significativos en cada uno de los estudiantes. Ser docente, pues no es tarea fácil. Ser docente es día a día lograr que mi práctica pedagógica tiene que estar innovándose constantemente, que cada persona es única e irrepetible y que los niños requieren de innovación y de identificarnos como docentes que planean, como docentes que se preparan, como docentes que se comunican, como docentes que resuelven y no docentes que atacan o que etiquetan. Creo que es muy importante tener una madurez emocional para poder transmitir todo este conocimiento a nuestros estudiantes. La semana pasada dimos una plática a atención a la niñez migrante, donde hablábamos del aspecto emocional que ahorita el maestro Rafa mencionaba. Es importante hablar de ese aspecto emocional. Y un docente me decía, ¿de qué me sirve que un niño esté emocionalmente bien si no sabe aprender? Si no sabe leer ni escribir, le dije, te sirve de mucho. El niño requiere motivación para aprender día a día. Entonces, creo que como docentes tenemos que identificarnos como colegas, ser empáticos con el colega, pero no ser solapadores del colega, ¿sí? Depende mucho de esa institucionalización que logremos al interior de nuestro colegiado. Una buena organización, una sana convivencia, un trabajo planeado, un trabajo sistematizado nos permitirá mejores logros. Esta revista para mí es un espacio, es un encuentro para directivos y docentes de educación básica del estado de Querétaro, que para mí es un gran esfuerzo que desde las subcoordinaciones de la institución se esté generando estos espacios para cada uno de nosotros podamos escribir nuestras experiencias, dejar esa historia, dejar esa huella que la creatividad y la colaboración, el trabajo día a día nos hemos dejado. Resaltar artículos tan importantes como hemos participado en este momento nos da pauta a seguir construyendo y seguir escribiendo e identificarnos con el otro y para el otro. Y ser sujetos de cambio, no nada más quedarnos estancados, tener empatía, resolver, construir, ser parte de y formar siempre un colegiado en beneficio de la educación básica de nuestros niños y niñas y adolescentes del estado de Querétaro. Muchas gracias, maestros. Muy amable, maestra Cari. Definitivamente podemos resaltar, identidad es reinventarnos. Para ello, entre otras cosas, es importante fortalecer la comunicación. Y más importante aún, incursionar en procesos reflexivos. Yo diría pasar de ser un docente técnico a un docente reflexivo y en este sentido estar reconstruyéndonos, innovar la práctica, pero esa práctica para innovarse va a ser producto de esa reflexión y en resumen, incursionar en una espiral ascendente.
Gracias, maestra. Maestra Silviana Rubio Rodríguez, afortunadamente, la diversidad natural y social implica una enorme riqueza. Desde esta perspectiva, ¿cómo valorar los aprendizajes que se dan dentro y fuera del aula desde la perspectiva de inclusión y equidad? ¿Y qué requiere hacer la escuela para adaptarse a la diversidad? Adelante, doctora Silviana. Gracias, maestro Jerónimo. Pues como usted ve y como todo este equipo de escritores ven y como todos los maestros sabemos, es un gran tema. Hablar de diversidad, hablar de inclusión, hablar de equidad es un gran tema. El artículo de la revista Punto de Encuentro es un artículo que provoca a la historia, que provoca a la conciencia individual, que provoca a la conciencia colectiva, que provoca a un pensador y a un educador. Hacer historia de lo que es la diversidad y de lo que es la diferencia toca fibras muy sensibles de la escuela, toca fibras muy sensibles de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué toca fibras tan sensibles de la educación? ¿Por qué de la escuela? Si hacemos un poco de historia, vamos a encontrar que la escuela ha marcado muchas diferencias en la cultura. Ha dividido hombres y mujeres, ha hecho filas de hombres, ha hecho filas de mujeres, ha juntado escuelas donde nada más asistan hombres o solamente asistan mujeres. En el siglo XIX, ustedes recordarán, se dio la apertura para la escuela de ciegos, se dio la apertura para la escuela de sordos, y la escuela ha ido, sí, educando, pero a la vez haciendo diferencias, marcando diferencias. Esto de hablar de historia, tenemos que hacerlo, aunque nos duela. La escuela tiene que ver hacia atrás para identificar el presente y poder imaginar un futuro. Si nosotros podemos ver nuestra historia desde un pasado para llegar a analizar el presente y poder vislumbrar el futuro, podremos tener un futuro imaginado o deseado. Si nosotros pensamos en una escuela como una escuela que ha sembrado diversidad, que ha visto la diferencia en su población, tendremos que pensar en una escuela diferente a la que la historia educativa, tanto de nuestro país como del mundo entero, ha dejado atrás muchas oportunidades. Se ha visto la educación en las escuelas, se ha visto como un problema y eso ha provocado una desigualdad. Y culpo a la escuela, y culpo a los educadores, y culpo a la poca reflexión que hemos tenido ante ello. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Atender una reflexión fundamental. Ya no tenemos que hablar ni siquiera de equidad. Ya no tenemos que decir que tenemos que ser equitativos, que tenemos que darle a todos lo que necesitan. No, tenemos que hablar de derechos humanos. Tenemos que construir un futuro deseable, un futuro imaginado como un futuro mejor para nuestras generaciones, donde ya no se marquen las diferencias, donde la diferencia ya no sea un problema,
donde el problema de la desigualdad haya sido superado, donde vivamos una cultura, usted dice, dentro de su pregunta, usted, maestro Jerónimo, me ha dicho, la diversidad natural. Sí, la diversidad natural es hermosa. La naturaleza es bellísima. Los seres humanos somos seres perfectos. ¿Qué es lo que lo hace diferente? La cultura, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. ¿Qué es lo que sucede con la cultura cuando hacemos la diferencia y cuando marcamos desigualdades? ¿Qué es lo que hace? Justamente crear una cultura con mentalidad desigual. Y esa cultura, lamentablemente, la vamos a ver como natural. Es natural que los hombres jueguen fútbol. Es natural que las mujeres sepan cocinar. ¿Es natural? No, no es natural. Ha dicho la maestra Cari, se construye. Se construyen las culturas. Se construyen las generaciones. Se construyen los deseos de ver cómo vamos a ver nuestras siguientes generaciones. Lamentablemente, nuestras futuras generaciones, si no cambiamos esta forma de ver lo natural como algo familiar, como algo dado, con lo que ya nacimos, es muy difícil verlo para cambiarlo. Tenemos que ver como escuela en qué hemos fallado. Yo creo que el artículo que estoy presentando en la revista Punto de Encuentro, lo que yo quiero es que reflexionemos como educadores, el papel que tenemos como directivos, que tenemos dentro y fuera de las escuelas, que tenemos como sociedad. Yo lo que quiero ver que se identifique es esta historia de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que deseamos ver en las futuras generaciones. Yo lo que quiero que veamos es que la diferencia está arraigada en una jurisdicción política de nuestra Constitución política en los Estados Unidos mexicanos. Y esta diferencia nos tiene que marcar la diversidad, el respeto desde un enfoque de los derechos humanos. Ya no tenemos que hablar de equidad, tenemos que hablar siempre de igualdad, siempre de respeto, siempre de tolerancia. ¿Y eso a qué nos conduce? Nos conduce necesariamente a hablar de un yo en relación al otro. Un yo en la alteridad de que me construyo yo mismo en relación al otro. Y ese otro en las escuelas somos los agentes educativos, los que promovemos la educación. ¿Qué queremos en este encuentro, en este punto de encuentro? Que justamente la diversidad se vea como el punto más relevante, es la columna vertebral en la educación. La diversidad tiene que ser una oportunidad de convivencia, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad donde el acontecimiento del respeto, de la dignidad, de la construcción hacia las nuevas futuras generaciones sea realmente el acontecimiento bien logrado, bien ejecutado, bien trabajado. Que todos somos iguales y que todos tengamos el respeto de sentirnos en una sociedad con todos los derechos y con todo el respeto que lleva cualquier persona en su dignidad como persona y como colectivo. Yo les invito a que reflexionemos, a que escribamos en este punto de encuentro, que no lo dejemos como anécdota lo que sucede en las escuelas, que lo dejemos escrito,
y que reflexionemos ante esas experiencias buenas que tenemos y que seguro que sucede, y que lo trabajemos en este tipo de conversatorios y en las mesas de trabajos como directivos y como educadores. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por darnos la oportunidad de reflexionar ante estos temas, que son temas que tienen mucha tela por cortar y que hay que seguir cocinándolos, cociéndolos y haciendo un arte de ello. Muchas gracias. Buena tarde. Al contrario, doctora, muy amable. Y efectivamente, hablamos mucho de inclusión, hablamos de equidad, hablamos de diversidad, pero en nuestro hacer no lo incorporamos. Yo resaltaría algo que seguramente va a estar en su artículo y que refiere la Declaración de Salamanca por parte de la UNESCO en 1994. Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto, en esencia, lo mismo? Fabulosa cita. Y yo terminaría diciendo, como usted lo afirmó, en esta igualdad se trata de respetarnos unos a otros desde el enfoque de los derechos humanos. Muy amable. Bien, hemos terminado de acuerdo con esta dinámica en este primer segmento, pero es muy importante resaltar que en la revista Punto de Encuentro, en su primera edición, se contará con un apartado muy especial. Y este apartado especial hará referencia a un homenaje póstumo a todas las maestras y maestros que, jubilados o en activo, lamentablemente han perdido la vida por el COVID o COVID-19. Descansen en paz. Bien, continuando con el segundo segmento, en lo particular, he considerado siempre que los expertos educativos están como docentes frente a grupo. En una dinámica, como ya lo manejábamos en pasadas intervenciones, de permanente reflexión. Maestra Alicia Aguilar Hernández, será interesante que nos comente desde una mirada crítica y reflexiva cuáles son las prácticas docentes que no responden a la nueva realidad y que es necesario modificar. ¿Qué actores o dimensiones se han descuidado frente a los retos de esta nueva manera de hacer las cosas? Adelante, maestra Alicia. Buenas tardes a todos. Primeramente, un saludar y estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es un honor y un privilegio. Pues voy a partir retomando un poquito lo que comentaba ahorita la maestra Silviana sobre la diversidad. Y creo que en este momento, y más que nunca, se ha evidenciado la diversidad tanto en los actores, todos los actores educativos que conformamos las comunidades escolares. Ahora más que nunca se ha visualizado que somos un equipo, docentes, padres de familia, alumnos, todos los actores que estamos en busca de ese bien común. Y sin embargo, ahora es más evidente la diversidad que hay dentro de todos estos actores. Ahora la escuela se ha ido a casa
Y ahí los docentes empiezan también a planear a partir de lo heterogéneo que es esto, ¿no? Encontramos familias con diferentes características, con diferentes situaciones de conectividad, y gracias a ese primer momento, el docente ha empezado, a partir de esa diversidad, a planificar sus materiales de trabajo y las actividades que tiene que hacer. Y bueno, esta diversidad nos ha permitido encontrarnos en algún momento. Como usted comenta, maestro Jerónimo, hay varias cosas que tienen que modificarse y que estamos conociendo apenas. Este camino nos enfrentamos a él primeramente sin herramientas, sin saber qué hacer. Lo vivimos en marzo, cuando se nos da la indicación que nos fuéramos a casa, y muchos no supimos qué hacer en este primer momento. Ni maestros, ni docentes, ni padres de familia, ni alumnos. Nos enfrentamos a un panorama difícil. Cuando empieza el nuevo ciclo escolar, ya teníamos una idea qué teníamos que hacer. Y en esa nueva planeación, en ese nuevo análisis que estuvimos haciendo, desarrollamos las herramientas que considerábamos necesarias para poder enfrentar estos momentos. El artículo que escribí se llama Aprende en casa, y parte de una reflexión de un alumno que hizo cuando elaboré el diccionario infantil. El Gran Diccionario Infantil se desarrolla a partir de definiciones que los alumnos hacen de cómo ellos ven el mundo, ¿no? Y a partir de esas definiciones que fueron haciendo, yo tuve un ejercicio también de resignificación del mundo, porque generalmente damos por hecho lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, lo damos por hecho, sin tomar en cuenta la manera en que nuestros alumnos ven el mundo. Y un niño que se llama José Antonio hizo una definición que decía: la escuela es el lugar donde hay buenas personas que te enseñan a estudiar. Y pues para mí como maestra, encontrar esta definición pues fue una cosa muy gratificante, porque en el prólogo la maestra Marta Beatriz Soto escribe que las palabras solo pueden construirse a partir de lo vivido, y que José Antonio haya vivido esa palabra de esa manera y la pudiera expresar en ese tono, pues para mí fue un orgullo. Ahora, cuando la escuela se va a casa y entran otros actores a sostener este proceso maravilloso de lo que es la enseñanza-aprendizaje, yo quisiera y desearía con todo mi corazón que la escuela siga siendo ese lugar donde hay buenas personas que te enseñan a estudiar. Y en esta parte entran los padres de familia, que sin duda alguna han jugado un papel primordial en estos momentos. Han dejado de hacer ciertas cosas, han cambiado actos, se han establecido nuevas formas de organizar, y aquí hay un actor bien importante que está implícito dentro de este proceso, que ya no es una figura que se perciba tal como físicamente, que es el docente. El docente realiza su planeación y entra a la intimidad del hogar esa planeación, y los padres de familia están siendo los que soportan esta nueva manera de trabajo. Y aquí también entra una parte en la que conocemos al otro de manera diferente. Y cuando conocemos al otro, ya no podemos ser indiferentes, ya no podemos estar trabajando cada quien por separado. Entonces, este momento, al igual que lo dice el título de la revista, es un punto de encuentro. Nos estamos encontrando nuevamente los diversos actores educativos y estamos luchando por ese bien común que tenemos, que es la educación de nuestros hijos. Ahora,
hay muchas cosas que tienen que cambiarse, que tienen que modificarse, y va a llegar el momento en que tengamos un momento de evaluación. Ahorita en los consejos técnicos es una primera oportunidad. Evaluamos qué es lo que está pasando, evaluamos qué cosas están funcionando, qué tenemos que modificar, y estamos sobre la marcha trabajando para eso. Ahora, en cuanto al artículo de la revista y la sección en la que yo estuve participando, que es el arte de la palabra, nos da esa oportunidad enorme de poder manifestarnos, de poder dar ese acceso a los sentimientos, a los sueños, a las sensaciones que todo este momento que estamos viviendo como sociedad nos dan, y podemos compartirlo con los otros, ¿no? Y eso va a mejorar nuestra empatía, va a conocer qué parte estamos jugando cada uno de nosotros, y nos va a dar la oportunidad enorme de poder mejorar, evaluar, hacer los cambios que necesitamos y poder avanzar en este camino. Creo que la educación es una cosa que ha estado desde los principios de la sociedad, de nuestra historia como humanidad, y el docente se encuentra ya presente en sociedades antiguas como son Grecia, Mesopotamia. Ya tenemos por ahí algunas imágenes del docente, y a lo largo de la historia hemos sobrevivido guerras, revoluciones, epidemias, y esta no será la excepción. Encontraremos el camino en donde todas nuestras ideas converjan y nos lleven hacia ese bien común, que es seguir avanzando como sociedad, seguir avanzando como educación, seguir avanzando como individuos, también como individuos, y poder compartirnos, poder darnos a los otros y seguir avanzando. Me parece la revista un momento maravilloso para poder manifestar nuestras ideas, y que los docentes también nos atrevamos a escribir, a compartir y a poder visualizarnos y darnos a conocer a los otros para encontrarnos. Muchas gracias. Al contrario, maestra Alicia, muchas gracias. Vale la pena resaltar esta frase de un alumno que usted refirió. ¿Qué es la escuela? La escuela es un lugar donde hay buenas personas que te enseñan a estudiar. Y esto me hizo recordar un ejercicio en las múltiples sesiones que coordinábamos con maestros de educación básica, donde les planteamos: denme los nombres de sus maestros que han tenido durante toda su vida. La gran mayoría refirió puntualmente los nombres de sus maestros de primaria, algunos hasta de preescolar. Y digo la mayoría de primaria, se entenderá por la edad que teníamos todos en ese momento y que no tuvimos oportunidad de ir al jardín de niños. Yo creo que Juanito sí tuvo esa oportunidad. Pero ¿por qué refiero esto? Lo refiero para hacer conciencia del enorme reto que tenemos los maestros de educación básica. Se me pueden olvidar los nombres de mi maestro en el posgrado, en la licenciatura, pero los de educación básica difícilmente. Y efectivamente, esta situación actual implica, como todas las épocas seguramente, nuevos retos, que algunos, lo hablo por mí, no lo quisimos aceptar en su momento, pues ya desde que nos hablaban de perfiles e indicadores y tiempo más atrás, se hablaba del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, del dominar una segunda lengua. Y de repente a algunos nos agarró sin la preparación debida. Y bueno, en mi caso soy maestro jubilado, pero no por ello ajeno a estas situaciones,
cuando como abuelo ustedes sabrán de repente a qué me dedico. Muy amable maestra. Bien, maestra María Guadalupe Ramírez Arellano. Desde hace algunos años se ha venido promocionando el trabajo colegiado entre los docentes de todos los niveles y particularmente de educación básica. En este sentido, ¿qué importancia tiene, maestra, el trabajo colegiado en la elaboración del programa escolar de mejora continua? ¿Y cómo se realiza este trabajo en las condiciones actuales? ¿Cómo se desempeñan o deben desempeñarse los supervisores, los jefes de sector, para orientar la construcción del programa escolar de mejora continua? Adelante, maestra. Tiene apagado su micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles y pues agradecer la invitación a esta revista Punto de Encuentro. Estoy muy emocionada porque, bueno, voy a empezar retomando las palabras dice que se construyen con las vivencias. Retomo la frase de la maestra Alicia y de las acciones. Entonces, la palabra colegiado es una palabra, creo que engloba muchas acciones, que engloba todo un trabajo, toda una estructura de organización. Y definitivamente el trabajo colegiado es un eje rector clave en las escuelas. Hemos repensado a partir de lo que nos ha pasado ahorita con la pandemia, cómo impactar en esa organización de nuestro trabajo con los docentes, con los directores, con los supervisores, cómo replantear las acciones, cómo dar seguimiento, cómo evaluar a pesar de las condiciones. Y bueno, uno tiene que poner bastante ingenio. La primera parte creo que es la actitud. Si no tenemos una actitud bien cimentada referente a lo que cada uno realiza en la función, desde el docente, desde el director, desde el supervisor, la palabra actitud para mí nos mueve mucho, nos mueve bastante en obtener esos resultados de éxito, como lo escribo aquí en este artículo de trabajo colegiado, resultados de éxito. Es necesario, pues también, aparte de la actitud, tener un liderazgo. A medida que ha pasado el tiempo, nosotros rescatamos esta palabra, liderazgo. Cómo organizar y cómo replantear lo que estamos realizando en los programas escolares de mejora continua, pero también en los planes de trabajo de supervisión, de sector. ¿Cómo lograr nosotros una excelencia organizativa? Esa es otra palabra clave que resalto. ¿Cómo lograrlo? Si tenemos que generar, para tener resultados diferentes, tenemos que realizar acciones diferentes. Tenemos que mover los esquemas, tenemos que considerar nuevos retos para poder llegar a los niños, porque la esencia de todo lo que realizamos, quienes estamos aquí, escribimos para esta revista Punto de Encuentro, es no perdiendo de vista a los niños, niñas y adolescentes, que es algo en común que tenemos todos los que estamos involucrados en educación. Los niños son todo para nosotros. Entonces, ¿cómo permea ese trabajo colegiado? Pues en primer lugar creo que es necesario, primero, tomar en cuenta las opiniones de nuestros maestros, las necesidades que se tienen tanto en la parte cognitiva, en la parte afectiva, en la parte social, sin perder de vista esa mejora de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que replantear estos esquemas, esta filosofía de la nueva escuela mexicana, y tenemos que, ahorita nos ha obligado a aprender a usar las tecnologías, a buscar nuevas formas de podernos entablar esa conversación, esos diálogos docentes, y también recuperar
el sentir de los maestros, el sentir de los directores, el sentir de los supervisores para llegar a resultados mejores en la parte de aprendizajes. Creo que no debemos de perder de vista la esencia de la nueva escuela mexicana, pensando en que la formación de los niños tiene que irse vinculando desde educación inicial a preescolar, con primaria, con secundaria, nivel medio superior y superior, sin dejar esos cortes que luego comúnmente se habían estado dando y ahorita estamos replanteando desde nuestro actuar cómo dar ese seguimiento en los aprendizajes y que los niños logren un proyecto de vida, que logren pensar cuál va a ser su función en nuestro país, que no se vea la escuela como algo obligatorio, como algo, un espacio donde, decía la maestra Alicia, en la escuela se aprenden cosas, pero eso que se aprende tiene que impactar en la formación de un proyecto de vida. ¿Y dónde lo estamos generando? Pues desde la escuela. La escuela, no perder la esencia del colegiado, porque el colegiado es, creo que la parte más importante de comunicación, de ese diálogo con los docentes y los directores, las supervisiones. Tenemos que encauzar las acciones, tenemos que aprender a analizar, pero también a reflexionar. Hemos manejado esta palabra varias veces, le he estado escuchando, la reflexión, el análisis, pero esto nos va a llevar a replantear lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a llegar al esquema de actuación, no quedarnos en la reflexión, sino vamos a actuarlo. ¿Cómo? Acciones, vivencias, replantear lo que estamos haciendo, replantear qué tan eficaz, aquí retomo en este artículo la palabra eficacia, eficiencia y la parte de la creatividad. Si nosotros no ponemos en juego nuestra creatividad, nos estamos cortando las alas, nosotros mismos. La creatividad la considero que en un colegiado debe de permear, hemos retomado la palabra inspiración, inspirar a otros. He escuchado ahorita y yo tengo inspiración de docentes, de supervisores, de nuestros jefes de sector, que los vemos metidos en el tema, o siempre la inspiración de alguien. Y eso nos mueve, mueve los esquemas de los docentes. Entonces, en un colegiado, desde el director, pues tiene que inspirar a sus maestros, tenemos que atraparlos también, así como en un aula atrapamos la atención y esa emoción con los niños, en un colegiado también tiene que darse esto, la inspiración, la creatividad. Y entonces, cuando esto llega a nosotros, ni siquiera es necesario que alguien te esté obligando a hacer las cosas, porque tú tienes la convicción propia de que tienes que replantear las acciones, tienes que mejorarlas. ¿Cómo las mejoramos? Pues tenemos que revisar la congruencia entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Yo le sumo ahí lo que sentimos también y lo que escribimos. Y hablo de los programas escolares de mejora continua, porque luego escribimos las acciones, pero ahí están en el papel. Entonces tendríamos que replantear, a ver, de eso qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué impacto está teniendo en nuestros niños, que son la parte clave, la parte esencial de lo que hacemos, nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablar del colegiado creo que es replantear lo que estamos haciendo. Y yo aquí invitaría a todos los que estamos escuchando estos conversatorios, que autoevaluemos nuestra práctica. Esa sería como que una tarea del diario, no nada más cuando nos reunamos en colegiado. Es diario, es una autoevaluación muy a conciencia.
qué tanto he logrado hoy, qué tanto he servido a mi patria a través de estas organizaciones, de este trabajo colegiado y qué resultados estamos teniendo. Entonces, estaríamos revisando si nuestra misión, visión que tenemos establecida en esos programas escolares de mejora continua, en los planes de trabajo de supervisor, de jefatura de sector, que tanto está impactando en las realidades. Y entonces son acciones cíclicas, van girando y tenemos que replantear cómo lo estamos haciendo. Entonces, creo que nuestra función es muy importante y tenemos que explotar todo el potencial de nuestros maestros, el potencial de quienes estamos inmiscuidos en un trabajo colegiado, en un equipo de colegiado, y que esos resultados nos lleven a éxitos. ¿Cómo? Pues viendo una sociedad diferente, viendo que realmente lo que se trabaja en la escuela impacta en la sociedad, que realmente lo que estamos haciendo, replanteando la nueva escuela mexicana, aún en tiempos de COVID, estamos aprendiendo mucho, estamos replanteando desde cómo nos reunimos, ahora lo hacemos virtual. Y también proyectar esa emoción, esa pasión por realizar todo lo que hacemos desde la función docente, directiva, y también inspirar a nuestros papás, inspirar a nuestros niños. Creo que estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de ser docente, me siento muy feliz y tengo un gran compromiso con México, con los niños. Muchas gracias. Muy amable, maestra. En alguna ocasión se decía que el éxito de una organización, en este caso una organización escolar, depende de quien la dirige. Sin embargo, diría algún director, un supervisor, aquella frase tan usada en algún sexenio, ¿y yo por qué? Yo diría más bien que efectivamente el éxito de una organización depende de todos y cada uno de los que la integran, pero sí es importante resaltar que se requiere un liderazgo y ese liderazgo lo debe de ejercer el director. ¿Para qué? Para fortalecer el trabajo colegiado, para fortalecer las comunidades de aprendizaje, pero sobre todo usted por ahí mencionaba una palabra, viviendo con pasión el ejercicio. El ejercicio docente en cualquier ámbito de acción y que tiene que ver también con lo que decía el maestro Rafael, vivir a plenitud nuestras emociones. Gracias, maestra. Y bueno, continuando, también por aquí recuerdo una frase que decía un estudioso de las ciencias naturales. Decía él, educamos alumnos del siglo XXI, maestros del siglo XX, con contenidos del siglo XIX, para la reflexión. Y efectivamente uno de los principales retos para los docentes es cómo preparar a los alumnos y enfrentarse a un mundo de incertidumbre, como lo hemos vivido desde hace muchos años. Maestro José Leal Correa, desde su postura como supervisor, ¿cómo fortalecer la gestión educativa de los directivos que los lleve, por consecuencia, a incidir en mejores aprendizajes para los alumnos? Adelante, maestro José Leal. ¿Qué tal? Buena tarde a todas y todos quienes me acompañan en este conversatorio. Los saludo con el agrado y con el compromiso de ajustarme a los 6 minutos convenidos. Aprovecho para agradecer a quienes hayan tenido que ver en que
hoy compartamos este espacio con la mirada y el agrado puesto en esta revista digital Punto de Encuentro. Antes de referirme al aspecto que me plantea maestro Ontiveros, voy a quemar la mayor parte de mi tiempo rodeándole al asunto. Y quiero asumir públicamente con mis colegas que me acompañan en esta circunstancia el compromiso de leer todos los artículos de la revista. Queda grabado, así como también queda grabado de que yo no tuve la oportunidad de ir al kinder. Voy a proponer que también todos los que estamos acá en esta tarde nos demos a la tarea de invitar a algún colega y le entreguemos no la estafeta, sino el lápiz para que él sea quien arrastre ahora sobre la hoja de papel en el número siguiente de Punto de Encuentro. Y pues como el artículo que van a encontrar seguramente en esta revista, quienes así lo decidan, tiene que ver con leer en tiempos de la pandemia, eso me provocó más de un recuerdo y tengo para compartir con la esperanza de que si mis palabras no convencen a alguien de leer este artículo, que cuando menos estas palabras que comparto con ustedes de Joan Manuel Serrat sí puedan hacer que alguien se preocupe o se entusiasme por leer, mejor dicho. Dice así: aprendí a leer camino del colegio. Tenía entonces 3 años y la Conchita, la hija menor del lechero de mi calle, me llevaba de la mano. Fue mi maestra de párvulos en las escuelas pías de San Antón y la primera mujer de la que estuve enamorado. Ella me enseñó las letras en los anuncios de hojas de afeitar y de pastillas contra la tos que ilustraban aquellos entrañables tranvías de color rojo que, repletos de humanidad, iban y venían por el paralelo y por la ronda de San Antonio. Esta historia tiene otras 2 partes, sin embargo, veo que no puedo abusar del tiempo de todos ustedes. ¿Cómo y cuándo aprendimos a leer? Quisiera que estas palabras de Joan Manuel Serrat nos permitieran recordar cómo fueron nuestros inicios como lectores. Y pues, ¿por qué no decirlo? ¿Qué papel juega, como me sugiere el maestro Jerónimo, en el rol del supervisor que tan claramente acaba de detallar la maestra Lupita? ¿Cómo podemos fortalecer la gestión? Me parece que además de que la pandemia nos ha hecho muchas invitaciones, muchos exhortos en estos días para con la tecnología, para acompañar a la escuela en casa, maestra Alicia, y para tantas otras cosas más, como preguntarnos sobre la equidad, la igualdad, maestra Silvana. Me parece que en el asunto de la gestión, la lectura es una herramienta, una habilidad indispensable. Y bueno, en estos días también tenemos la fortuna de estar cursando junto con los directores las sesiones de esto que llamamos jornadas académicas y que me parecen un gran acierto para tomarnos de la mano con los directores, acompañarlos en los procesos, tratar de modelar cuál es la mejor forma, porque como sugiero un poco en alguna de las frases del artículo de leer en tiempos de pandemia, ni los alumnos, ni los papás, maestros, directores, supervisores, sistemas educativos, estábamos preparados para esta circunstancia. Totalmente nos tomó un poco descolocados, aunque un concepto de gestión diga que un buen gestor se anticipa al futuro, lo ve venir con tiempo, pero creo que esta vez no fue el caso. Y para cerrar, colegas,
intento que este artículo sugiera más de una posibilidad para la lectura. Vienen los días de reflexión, de un poco de descanso, de contar la cuenta regresiva para cuando me toca la vacuna, y creo que parte de ese tiempo lo podemos dedicar con la lectura. Un gusto estar con ustedes. Que tengan buena tarde. Muy amable, maestro Leal. Y bueno, efectivamente, una tarea que no se puede detener es este asunto de la gestión. Y cuando hablamos de gestión, la preocupación es de que yo lo sigo percibiendo así. Un buen número de nuestros directivos siguen circunscribiendo la gestión educativa a una sola dimensión, la dimensión administrativa. Y bueno, literatura hay una muy buena cantidad para que podamos incursionar en estos tiempos de vienen vacaciones, dice el maestro Leal, de ocio, adentrarnos en algunos títulos al respecto. Muy amable, maestro. Bien, maestro Juan Salinas y López. En varias ocasiones hemos escuchado una frase muy común. Todo tiempo pasado fue mejor. Pero, obviamente, hay lo contrario. También hemos escuchado que varias de las prácticas que se ejercen en la escuela ya son obsoletas. En este sentido, yo coincido que hay prácticas pasadas muy rescatables para el y el ahora. Desde tu perspectiva, maestro Juanito, ¿qué acciones educativas se dieron, se siguen dando y darán buenos resultados? Bueno, ante todo, me tocó esta parte que me inspira, dijo la maestra Lupita. Al escuchar a cada uno de ustedes, ya pudiéramos escribir un artículo que resumiría una participación con entrega, entusiasmo y compromiso. Y cuando veo esto, me quedo en la invitación que se ha hecho por parte de todos y cada uno de nosotros a que escriban, a que sigamos escribiendo. Y me encuentro en ese punto de encuentro de la revista, en un sentido, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos vivido ese ayer en la educación? ¿Cómo vemos el hoy? ¿Y cómo estamos construyendo el mañana? Cuando escucho las reflexiones y echo mano de lo que yo escribí, me queda esa parte emotiva de recordar es vivir. Recordar lo bueno, recordar las aventuras, recordar lo que hemos transitado en educación y que nos ha permitido llegar hasta este momento y compartir con los demás. Se dice que el mejor maestro es el que muestra el camino, pero también el mejor maestro es el que trata de escribir sus experiencias. Y al escribir sus experiencias, traslada las experiencias a la vida, traslada las experiencias a que otros se imaginen esa vida de ser maestro, esa vida de los alumnos, esa vida de nuestros directivos. Y entonces nos encontramos con frases como las de José Martí, en el sentido de que planta un árbol, escribe, ten un hijo. Y esa noción de escribe es trasladar en un momento dado a todos esos miles de maestros, miles de compañeros nuestros que sin duda tienen muchas cosas que narrar, tienen muchas cosas que decirnos y que seguramente a través de la revista Punto de Encuentro nos vamos a encontrar
nos vamos a encontrar. Y lo que escribamos en ese sentido va a fomentar lo que los maestros siempre le decimos a los niños: escriban. Hoy la pandemia es un parteaguas para escribir nuevas cosas. Es un parteaguas también para innovar. En un ejercicio que realicé en una de mis zonas escolares, invitaba a los alumnos a escribir. Escribir cómo vivían, cómo se sentían, cómo pudiéramos transformar este mundo tan incierto en estos momentos. Y quiero decirles que me llevé la gran sorpresa de que los niños al escribir narran las cosas que sueñan y que comparten con su familia. Hoy, la escuela cambió el código postal provisionalmente y se fue a los hogares. Ese código postal que estaba enclavado en una área y que hoy está dentro de todas las familias, a las cuales seguramente va a llegar esta revista. Seguramente va a llegar a los padres para que vean qué hacemos los maestros y se siga transformando el pensamiento del maestro en lo que está construyendo el día de hoy. La tecnología. La tecnología nos invita a transformar ideas, nos invita a innovar, nos invita a soñar, nos invita, como dijo la maestra Lupita, a inspirarnos. Ese es lo que hoy tenemos como reto. Y creo que de alguna manera cada uno de ustedes que hemos compartido este espacio de punto de encuentro, nos quedará una tarea. No solamente leer la revista en cuantas ediciones salgan, sino en cuanto a los artículos que se estén creando permanentemente, ser un marco en donde podamos a través de ellos identificar nuestros pareceres. En algún momento a lo mejor diferimos, pero significativamente el maestro está escribiendo. Se ha hecho invitaciones en ese sentido y yo quiero quedarme con esta. Maestros, hoy, esta tarde, ha sido una tarde muy memorable. Muy memorable en que escuché la voz de los maestros, de mis compañeros y mis compañeras. De que escuché lo que armaron y armamos con la emoción, con las ganas y el deseo de que transitaran las ideas a otros. Eso, maestros, es escribir y dar la oportunidad a otros a que enciendan una linterna y que iluminen un nuevo camino en la educación. Ese es el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Maestros, escribir. Se escribe con el corazón, pero la mano apunta hacia dónde queremos escribir. Los pensamientos, bien lo dijo nuestro amigo Rafael, los pensamientos son motores de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, y las emociones hacen que el maestro, nuestros compañeros maestros, escriban tantas cosas que tienen en el tintero guardado y que seguramente a través de esta revista, que es y debe ser un parteaguas también en la educación en nuestro estado, va a figurar como un elemento para contribuir a que escriban, a que los padres observen y vean también lo que estamos tratando de compartir, ya que nuestros alumnos, desde también nuestras escuelas, consideren que el maestro también escribe, el maestro también tiene tareas. Muchas gracias, maestro Jerónimo, y de verdad un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por esas participaciones tan elocuentes y que ya estaba anotando cada uno de los pensamientos de ustedes, pudiéramos ya empezar a editar un nuevo libro en relación a las experiencias de esta revista Punto de Encuentro. Y lógicamente, el arca del recuerdo me lleva a decir qué hacemos, qué hicimos y cómo podemos construir el mañana en esos recuerdos que son tan válidos porque son parte de las experiencias de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan Salinas. Y no me queda más que seguir con estos recuerdos. Cuando escuché al maestro Juan Salinas, recordé también, seguramente varios de ustedes tuvieron en sus manos un libro escrito por el maestro Santos Valdés. El libro Amelia. Amelia, una maestra
de allá por inicios de los 60, maestra de primer grado, donde le hacen una visita, voy a tratar súper de resumir, le hacen una visita a las autoridades educativas de la SEP, ahí en la comarca lagunera, y se encuentra con que los niños todos saben leer y escribir. Leer y escribir en el más amplio sentido de la palabra. Antes de que se percaten de que saben leer y escribir, todos los niños tenían 10. Pero una vez que se percatan que sí saben, le preguntan a la maestra, ¿dónde está el éxito? Y ella les refiere que el éxito, dice, el primer mes me olvido del programa. Bueno, ¿y ese primer mes a qué se dedica? Hábitos de higiene, orden, esta cuestión motriz, disciplina. Y aquí acoto, estamos hablando de un tiempo pasado y una concepción diferente de disciplina. Pero fundamentalmente, prácticamente con esto concluyo esta alusión, fundamentalmente, decía la maestra Amelia, amor, hablando de emociones. Bien, indudablemente que ha sido una jornada por demás productiva, a través de las diversas aportaciones de este excelente grupo de maestras y maestros como son ustedes. Por ello, se les agradece su tiempo y solamente nos resta reiterar la invitación a toda la comunidad educativa para estar pendiente de la aparición de la revista digital Punto de Encuentro, consciente de que el profesionalismo y pasión del magisterio queretano es y seguirá siendo factor fundamental para seguir enfrentando asertivamente este mundo de incertidumbre. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta pronto.